Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Era viernes por la mañana y ya estaba deseando salir de la oficina. No es que el trabajo de ventas internas sea aburrido, ya sabes. Bueno, tal vez lo sea, pero no puede competir con el golf o el sexo, en realidad. De hecho, si pudiera elegir, la vida giraría en torno a estos hobbies. Bueno, eso es fantasía. Supongo que debería contarte un poco sobre mí. Soy Scott Evans. Supongo que soy solo un tipo normal, aunque bajo. Mido 5 pies 6 pulgadas y peso alrededor de 170 libras con una cintura de 36 pulgadas. No tengo un cuerpo que haga derretir a las mujeres, pero me gusta pensar que no huyen de mí por miedo. Tengo 48 años y tengo principalmente cabello oscuro con la cantidad justa de canas. Mis ojos son probablemente mi mejor rasgo físico. Son azules, aunque tengo amigos o familiares que piensan que son grises. Mi esposa es Lisa y hemos estado casados durante 18 años. Lisa tiene 44 años y aún me resulta muy atractiva. Ella fue y sigue siendo la mujer a la que muchos hombres prestan atención, aunque no todos. Para mí, ella cae en la categoría de «hay algo especial en ella». ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Ella mide 5'7", y aunque no me dice su peso, estoy seguro de que está alrededor de 145 libras. Probablemente no se considere delgada, pero como dije, aún me resulta atractiva. Me encanta ver cómo balancean sus caderas cuando camina. También tiene unas piernas estupendas. Me considero algo así como un experto en piernas de mujeres. Después de años de estudio cuidadoso, aunque no del todo científico, supongo que su cabello sigue siendo principalmente castaño claro, aunque no he visto su color real en 3 o 4 años. Ella insiste en que su colorista use un color que coincida con su color natural, así que supongo que confío en ella. Lisa y yo nos conocimos cuando me mudé por primera vez a esta ciudad y decidí mirar un apartamento en el complejo que ella entonces administraba. Era lo suficientemente atractiva como para llamar mi atención, pero no tanto como para que dudara. Esto probablemente resultó ser una ventaja porque su personalidad muy rápidamente comenzó a compensar todo lo necesario para que me diera el efecto wow, y yo pude actuar con bastante confianza. Admito que fue un poco más fácil porque ya teníamos algo de qué hablar, lo que nos permitió conocernos sin ninguna presión. Ella fue muy amigable, como debería ser cuando se trata con posibles nuevos inquilinos, pero no creo que fuera necesario invitarla a tomar café después de que firmé el contrato de arrendamiento, lo cual hizo. De nuevo, podría estar siendo amable, pero me permití pensar que tal vez estaba interesada. Era tarde por la tarde cuando terminamos con el papeleo, así que se fue 15 minutos antes y fuimos a seguir hablando y tomar lattes. Tuvimos una gran conversación. Descubrí que Lisa trabajó en ventas al por menor durante unos años después de dejar la escuela, pero decidió después de un par de años que quería hacer más. Así que volvió a la escuela y terminó obteniendo una licenciatura en marketing. En ese momento, todavía no sabía qué quería hacer como carrera, pero pensó que el marketing le daría la mejor oportunidad en la mayoría de los tipos de negocios para perseguir muchas oportunidades de carrera diferentes. Definitivamente quería salir del comercio minorista. Disfrutaba del trabajo y de interactuar con los clientes, pero odiaba tener que trabajar los fines de semana y las noches. Aunque nunca fue considerado. Se dio cuenta de un anuncio en Monster para un puesto de agente de arrendamiento y administrador de propiedades en un gran complejo de apartamentos y se interesó por él. Sentía que era una posición más profesional que aún le daba la oportunidad de interactuar con los clientes, pero también proporcionaba horarios de trabajo más normales. Para cuando nos conocimos, ya había trabajado allí durante unos 18 meses y realmente lo disfrutaba. Le conté mi historia. Me gradué de un pequeño colegio privado en el Medio Oeste a los 22 años con una licenciatura en Administración de Empresas. Al igual que ella, no sabía lo suficiente sobre lo que quería de una carrera mientras aún estaba estudiando para enfocarme en lo que me haría más competitivo. Como resultado,
pasé de un trabajo de entrada a otro durante varios años hasta que finalmente me di cuenta de algunas cosas sobre mí mismo. Primero, no me gustaba ser responsable de los resultados del trabajo de otras personas. Aprendí esto mientras ocupaba varios puestos de gestión junior, como gerente de estacionamiento nocturno en un hotel en la ciudad donde vivía entonces. Segundo, aunque disfrutaba del lado competitivo de las ventas, el hecho de que tuviera que esforzarme conscientemente por sonreír incluso cuando estaba de buen humor me dificultaba desarrollar relaciones rápidas al conocer a personas en persona por primera vez. Obviamente, esto hizo que fuera difícil trabajar en ventas externas. A través de una considerable autorreflexión y exploración de varios caminos profesionales menos que ideales, finalmente me di cuenta de que las ventas internas eran adecuadas para mí. Todavía podía disfrutar del lado competitivo de las ventas en general y usar mi buena voz. Sin embargo, no estaba limitado por aspectos de mi personalidad que podrían hacer que las ventas externas fueran más desafiantes. Fue interesante alrededor de Lisa. Sonreí muy fácilmente y sin tener que pensarlo. Cuando finalmente miré mi reloj, habíamos pasado varias horas juntos. Lisa, estoy feliz de continuar la conversación todo el tiempo que quieras, pero quiero respetar tu tiempo. ¿Deberíamos terminar? Supongo que no hay necesidad de decir que nos veremos de nuevo muy pronto, ¿verdad? Siempre he oído que a las damas les gusta la confianza, así que pensé, ¿por qué no? Eres bastante seguro, ¿verdad, Scott? Dijo con una risa. Vale, llámame a la oficina cuando termines de mudarte y tal vez traeré pizza y cerveza. ¿De acuerdo? No creo que estemos lo suficientemente cerca como para necesitar que te ayude a moverte más. Reí y le dije que era un trato. La acompañé a su coche y pensé en el beso. Al final, decidí no crear situaciones incómodas siendo muy proactivo en mi renuencia a besarla o tal vez intentar besarla. Cuando le abrí la puerta, dije, espero que disfrutes de nuestra emocionante conversación esta noche. Tantas mujeres solo me ven como un cuerpo, y después de un tiempo, me cansa mucho. Resultó ser un gran movimiento porque hizo que se riera a carcajadas mientras se subía al coche. Más tarde supe que realmente apreciaba mis esfuerzos por hacer que ese momento fuera lo más fácil posible. Decidí que por este momento de mi vida, dejaría que las cosas siguieran su curso. Estaba interesado en volver a ver a Lisa y esperaba que ella también estuviera interesada en mí. Pero no dejé que ocupara todos mis pensamientos y especialmente mi agenda. Como era nuevo en la ciudad y recién comenzaba un nuevo trabajo, hice una profunda inmersión en todos los productos de nuestra empresa y en los productos de nuestros competidores. Éramos una empresa de suministros industriales, así que teníamos muchos productos, pero ninguno de ellos requería mucho esfuerzo por mi parte. Nuestro producto real, desde una perspectiva de ventas, era nuestro servicio. Específicamente, gestionamos los niveles de inventario de nuestros clientes de manera que maximicen ya sea sus niveles de inventario o sus volúmenes de pedidos, dependiendo de si se beneficiaban más de un precio ligeramente mejor o de ahorros manteniendo los niveles de inventario lo más bajos posible sin riesgo de quedarse sin posiciones importantes. Debo haber sido una de las pocas personas que se dio cuenta de qué ventaja competitiva real teníamos porque me convertí en el mejor vendedor de nuestra empresa en aproximadamente 18 meses. Pero basta de trabajo. Estoy seguro de que estás más interesado en cómo se desarrolló la relación con Lisa. Como insinué antes, yo era el señor cool con Lisa. Busqué una excusa legítima para aparecer en la oficina en un par de días y le dije cuánto disfruté nuestra conversación y que me gustaría volver a hacerlo, pero no me comprometí con nada específico. Quería asegurarme de que ella estuviera interesada. Unos días después, ella pasó por mi casa justo antes de salir del trabajo un domingo por la tarde para asegurarse de que supiera sobre la mezcla del complejo de la piscina. El fin de semana siguiente, dado que ella podría llamar y todo el complejo estaba cubierto con carteles anunciando la mezcla. Supuse que esto era una señal de que estaba interesada en reuniones adicionales. Así comenzó nuestra relación, que en muchos aspectos fue un ejemplo clásico de cómo los expertos dicen que debería comenzar una relación romántica.
Aunque ambos estábamos claramente interesados el uno en el otro a nivel romántico, llevamos las cosas lentamente. Honestamente, esta especie de broma, por así decirlo, fue divertida. Nos veíamos una vez cada 2 semanas. Definitivamente estaba deseando nuestra próxima reunión y esperaba que ella sintiera lo mismo. También hablamos por teléfono 1 o 2 veces por semana. La mayor parte del tiempo que pasamos juntos podría describirse como muy informal. Ambos éramos lo que podrías llamar compañeros de casa, aunque odio ese término. Nos divertimos tanto viendo uno de nuestros programas de realidad favoritos juntos como muchos lo harían saliendo a cenar y bailando. Ella entendía mi humor seco y sarcástico, lo cual era una ventaja adicional. Como mencioné antes, también nos lo pasamos muy bien sin llegar a la intimidad física durante bastante tiempo al principio. Bueno, no nos dejemos llevar. Nunca querría volver a ello, pero fue genial en ese momento y por un tiempo y siempre pensé que nos definía como pareja de alguna manera. Teníamos una especie de juego de cambio de comentarios en la línea que describí anteriormente en el que estaba tan orgulloso de ser solo un cuerpo. Gradualmente nuestro tiempo juntos se hizo más y más frecuente hasta que pasamos varias noches y diagonal o almuerzos a la semana juntos. La diversión que estábamos teniendo sin avanzar hacia la intimidad física, aunque definitivamente parecía que la química estaba allí, comenzó a sentirse casi incómoda. Creo que seguimos así durante tanto tiempo que ninguno de los dos sabía cómo romper el ciclo. Terminó un día cuando llevamos al perro de Lisa, Sophie, al parque para perros. Nadie estaba seguro de qué raza era Sophie, pero la descripción popular de mezcla de laboratorio se mencionaba a menudo. Estábamos regresando al coche desde el área de juego cercada y aparentemente pisé una roca suelta o algo así y caí. Por supuesto, siendo yo, lo hice lo más gracioso posible. Lisa comenzó a reír histéricamente y Sophie corrió hacia mí y comenzó a lamerme la cara, o en el argot de los amantes de los perros, dándome besos. Este debe ser el primer beso que has tenido en meses, exclamó Lisa, riendo tan fuerte que casi se echó a llorar. Bueno, si no puedo conseguirlo de ti, entonces supongo que tendré que conformarme con lo que recibo de Sophie. Tan pronto como este comentario salió de mi boca, entré en pánico. Surgió sin dudarlo, y Lisa podría haber respondido de varias maneras. Yo, por supuesto, esperaba una respuesta en un tono ligero y humorístico. Definitivamente me sorprendió lo que hizo a continuación. Se arrodilló y luego se sentó sobre mí. Podría haber dicho algo como, no sabía que me estabas esperando, pero no estoy seguro. Sin embargo, ella inmediatamente cubrió mi boca con la suya y procedió a darme el beso más apasionado que había experimentado en mi vida. Recuerda, ya no era un joven para quien un simple beso sería erótico, y de inmediato me excitó. Y Lisa obviamente notó esto, ya que comenzó a frotarse contra mí. Era claro que necesitábamos salir de allí rápidamente, ya que esto iba a escalar rápidamente y ir más allá de lo que podríamos hacer en público sin arriesgarnos a ser arrestados. Así que nos levantamos y fuimos a su casa, donde no podíamos mantenernos separados el uno del otro. Elige tu cliché sobre fuegos artificiales, química o lo que sea. El tiempo que pasamos juntos el resto de ese día, noche y madrugada fue más allá de cualquier cosa que pudiera describir adecuadamente. Como habrás imaginado, nuestra transición a una relación física fue el catalizador que nos llevó a ser esposo y esposa en todos los sentidos excepto el legal. Rara vez estábamos separados a menos que uno de nosotros estuviera trabajando o yo estuviera jugando al golf. Incluso intenté que ella jugara al golf conmigo, al menos de vez en cuando, pero ella se oponía firmemente, citándolo como mi tiempo de cueva. Estaba increíblemente feliz y ella dejó claro que también lo estaba. Aunque realmente no sentía la necesidad de casarme, no podía imaginar querer a nadie más. Así que unos meses después le propuse matrimonio al mismo tiempo que el personaje principal propuso en la temporada actual de The Bachelor. Puede que no suene muy romántico, pero para nosotros fue muy nuestro estilo. Lisa se rió hasta que lloró. O tal vez fue al revés, pero tan pronto como pudo recuperar el aliento, dijo, no que no lo sepas de todos modos,
pero creo que tengo que darte un sí oficial, por supuesto. Me hizo muy feliz. Como suele ser el caso en los matrimonios, el nuestro fue muy divertido y emocionante al principio y luego se estableció en un estado más agradable y cómodo. Lisa y yo disfrutamos de muchos intereses comunes, pero también teníamos nuestras propias pasiones. Por supuesto que pensamos en tener hijos, pero de alguna manera nunca sentimos que llegara el momento adecuado. Al principio estábamos disfrutando demasiado el uno del otro como para añadir a alguien más en la mezcla. Luego probablemente fue solo cuestión de inercia. Continuamos con nuestra vida sexual realista. Pasamos por una progresión típica de más de 2 veces al día a 2, 4 veces a la semana a varias veces a la semana. Estaba bien con eso. Ya tenía 46 años y mi libido ya no era lo que solía ser. Aún disfrutaba mucho de nuestro tiempo íntimo juntos, pero ya no lo necesitaba todo el tiempo como antes. Y creo que Lisa sentía lo mismo. Experimentamos con diferentes posiciones, juegos de roles, palabras sucias, etc. En una etapa temprana, fue divertido experimentar con eso. Pero descubrimos que las posiciones y acciones más básicas nos daban tanto placer como las que podrían considerarse más salvajes o emocionantes. Hace unos 2 años, Lisa comenzó a cambiar un poco. Fue tan gradual y sutil que ni siquiera lo noté en ese momento. Se mostraba menos interesada en el sexo y rara vez se vestía en casa de una manera que atrajera mi atención. Eso era bastante normal después de años de matrimonio, ¿verdad? Curiosamente, al mismo tiempo empezó a vestirse aún mejor para el trabajo. Casi siempre llevaba tacones sexys. Y aunque antes solo usaba faldas ocasionalmente, ahora las usaba casi todo el tiempo. Le pregunté al respecto y ella dijo que su rol requería un look más audaz. Para entonces, había sido promovida a gerente regional en su empresa de administración de propiedades y era muy respetada dentro de su organización. Como mencioné antes, Lisa se mostraba menos interesada en nuestra relación sexual. Y descubrí que aunque mi libido había disminuido en los últimos años, todavía quería más de lo que estaba recibiendo. En los últimos meses, comencé a leer historias en Literotica para satisfacerme sexualmente. En ese momento, estaba leyendo historias de azotes donde el sexo se describía con gran detalle y cualquier infidelidad se percibía como excitante para todos los involucrados. Un día, mientras leía una historia y estaba a punto de entrar en acción, algo se me ocurrió sobre la historia que estaba leyendo. Estaba contada desde el punto de vista de una mujer. El nombre principal de la protagonista era Linda. Era de una ciudad a solo unas horas de nosotros. Había estado casada con su esposo Esteve durante 2 años, menos que Lisa y yo. Linda era la CEO de una empresa de administración de propiedades y Esteve trabajaba en apoyo de ventas para una empresa de suministro de equipos industriales. Linda medía 5 pies 9 y pesaba 130 libras, con hermoso cabello oscuro y ojos azules. Esteve medía 5 pies 5 y pesaba 190 libras, con cabello grisáceo y adelgazamiento. Estás empezando a ver hacia dónde va esto, ¿verdad? La esencia de la historia era que Esteve no satisfacía a Linda. Verás, ni él ni yo sacamos placer alguno en insultar a los hombres en historias en Literotica. Pero eso es solo para nosotros. En cualquier caso, Linda, con toda su generosidad, amaba a Esteve, a pesar de su pobre equipamiento. Dado que esto excitaba a Esteve, ella aceptaba amablemente buscar otros hombres con grandes atributos y llevarlos a casa para tener sexo con ellos en su cama mientras Esteve estaba en el trabajo o pescando. Esteve lo sabía, pero nunca lo discutían. Ahora, llámame paranoico si quieres, pero demasiado de esta historia era demasiado parecido a nosotros. No sé si Lisa leía Literotica y realmente no le importaba. No sé si ella escribió la historia o si uno de sus amantes lo escribió. Decidí tomar licencia médica e ir a Radio Shack para comprar todos los grabadores activados por voz y cámaras de detector de movimiento. Pensé que estas cosas solo existían en la literatura, pero resulta que realmente existen, al menos para los propósitos de mi historia. Resulta que no tenemos muchos lugares para esconder cosas así,
pero eventualmente encontré suficientes lugares para micrófonos y cámaras para sentir que tenía cubiertas la mayoría de las áreas críticas. Como puedes imaginar, fue difícil actuar normalmente alrededor de Lisa durante los próximos días, pero lo intenté. Me sentiría estúpido si mis sospechas resultaran ser incorrectas, incluso si resultaran ser falsas. Sin embargo, los eventos recientes fueron suficiente prueba de que Lisa y yo necesitábamos tener una conversación honesta sobre el lado físico de nuestra relación. Tal vez asumí demasiado. Definitivamente nos comunicamos de manera muy abierta y honesta sobre todo lo demás, y esperaba que ella me dijera si había algo que no le gustara de nuestra relación en el dormitorio. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que yo mismo no estaba contento con la forma en que iban las cosas y no le planteé este tema. Así que volvemos al comienzo de la historia. Esperaba con ansia salir de la oficina a las 3 p.m. de esta tarde para ir a pescar. Esta era mi primera oportunidad real de descubrir si simplemente estaba siendo paranoico o si las similitudes en la historia anterior eran realmente una coincidencia. Finalmente, llegaron las 3 p.m. y salí corriendo por la puerta como loco. No es de extrañar que fuera un día para discapacitados para mí. Jugué 97. No fue la mejor ronda para un jugador de handicap 13, pero ¿quién me culparía? Definitivamente no estaba pensando en el golf. Cuando regresé a casa, todo siguió como de costumbre. Ella preguntó por mi partido, yo dije que jugué terriblemente. Un verdadero golfista nunca juega bien, ¿verdad? Continuamos en el mismo espíritu, que ahora me daba cuenta, habíamos mantenido durante un par de años. Por mi parte, no podía pensar en otra cosa más que en revisar mis dispositivos de rastreo. Finalmente tuve la oportunidad de hacerlo el domingo por la tarde cuando Lisa fue al centro comercial. O tal vez fue al centro comercial. En ese punto ya no importaba. Sí, cada vez era más difícil esperar por pruebas en lugar de simplemente confrontarla. Seamos sinceros, ¿qué pasaría si lo hiciera? Especialmente con solo sospechas, ¿verdad? Ella o bien lo negaría o simplemente me diría que tenía razón y que no le importaba o no estaba interesada en intentar arreglar la situación. Ninguna de estas opciones me parecía buena, al menos si tenía alguna evidencia, podría sentirme moralmente justificado. Bueno, a veces las pequeñas victorias también son importantes. Bueno, resultó ser tan malo como mi peor imaginación. Me temo que no conocía a este tipo y francamente, no me importaba. ¿Verdad? ¿Verdad? Sé que debería haber querido golpearlo, pero él no me conocía y no me debía nada. Lisa, por otro lado, no me debía mucho, por supuesto. Solo un poco sobre renunciar a todos los demás y un poco de respeto. Dos cosas realmente me lastimaron sobre lo que vi y escuché. En primer lugar, el tipo tenía más que yo. Lo mío es apenas promedio en el mejor de los casos. Pero nunca supe que a Lisa le molestara. Supongo que fui ingenuo al creer todas esas tonterías que a veces dicen las buenas mujeres. No es el tamaño lo que importa, sino cómo lo usas. Sí, eso es cierto. O al menos así parece ahora. Además, Lisa fue muy agresiva en su lenguaje sucio con él. Solo puedo comparar cómo me sentí en ese momento con un tiempo atrás cuando perdí mi trabajo y estaba completamente abrumado. Pero esto fue 10 veces peor. Era como si la vida se hubiera desvanecido de mí. Admito que me senté en la mesa y lloré como un niño durante mucho tiempo. ¿Qué debería hacer ahora? Una cosa era segura. Necesitaba irme para recoger mis pensamientos. No podía enfrentarme a Lisa, y ciertamente no podía fingir que todo estaba bien entre nosotros. Maldita sea, ¿cómo podía siquiera pensar que a ella le interesaba que todo estuviera bien entre nosotros? Probablemente incluso pensar en tal cosa fue arrogante. Si a ella no le importaba ser fiel conmigo, ¿por qué debería pensar que le importaba lo suficiente nuestro futuro compartido? Lisa, mi tiempo con Bill fue agradable esa tarde. Para ser honesta, la emoción empezaba a desvanecerse.
pero la pequeña dignidad de Scott no me importaba mucho ahora que estaba acostumbrada a la enorme de Bill. Sin embargo, realmente esperaba tener una buena velada con Scott, incluyendo la cena y tal vez un poco de cariño. No sé por qué, pero Scott parecía un poco deprimido últimamente. Normalmente regresaba del golf alrededor de las 7 p.m., y empecé a preocuparme cuando aún no había llegado a las 8. No dejó ningún mensaje, así que lo llamé, pero el teléfono estaba apagado. Era extraño porque rara vez apagaba su teléfono. Sin saber qué más intentar, subí las escaleras y noté que muchas de las cosas de Scott habían desaparecido del estante superior de su cómoda. Revisé el baño y noté de nuevo que muchos de sus artículos de tocador faltaban. Preocupada, revisé su armario y descubrí que faltaban muchas de sus cosas. Ahora estaba en pánico. Fue entonces cuando noté que su anillo de bodas estaba sobre mi cómoda. Parecía muy solitario y callado, pero decía mucho. ¿Cómo podía saber esto? Ahora que lo pensaba, ni siquiera se me ocurrió que él podría enterarse o qué podría pasar si se enteraba. Sé que suena increíble, pero es verdad. O más probablemente, dejé de pensar en tales cosas o sentirme culpable por lo que hice hace mucho tiempo. Recordé cómo empezó con Bill. También estaba casado, pero mostró un gran interés en mí y fue tan halagador. Scott nunca me dio motivos para buscar atención en otro lugar. Pero aún así, tener a alguien nuevo y diferente interesado y atraído por mí fue increíble. Cuando finalmente logró convencerme de dormir con él, debo admitir que fue mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Siempre fui muy feliz con Scott, pero como mencioné, Bill fue mucho más durante los últimos años. Debo admitir que perdí interés en el sexo con Scott por lo que recibía de Bill. Esta realización también me llegó solo ahora. Dejé varios mensajes de voz para Scott, pero era obvio que no tenía intención de devolverme la llamada. No tenía forma de saber dónde estaba ni qué estaba haciendo. ¿Pedirá el divorcio? Si es así, ¿realmente me importa? Aunque apenas fue mi elección, tenía que decidir qué quería. Si quería mantener a Scott, necesitaba averiguar cómo hacer que se interesara en quedarse conmigo. Scott no era un hombre para gritar y pelear, pero esto podría ponerlo a prueba. Finalmente me fui a la cama cuando empezó a amanecer. No sé si dormí en absoluto. Todo lo que sé es que este fin de semana fue solo una pesadilla en la que sentí una pesada bola de plomo en mi estómago. Bill intentó llamarme un par de veces, pero ignoré sus llamadas. Regresé al trabajo el lunes, pero cumplí con mis deberes como en un sueño. Y el martes también, por cierto. Finalmente, el miércoles por la noche, Scott llamó. Scott, supongo que te enteraste. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No fue mi intención que te enteraras así. Demonios, ni siquiera sé cómo te enteraste. Yo. Bueno, creo que hemos descifrado una cosa. No te arrepientes de haberlo hecho. Solo te arrepientes de haber sido descubierta. Eso no es lo que quise decir, Scott. Apuesto a que eso es exactamente lo que querías decir. Dime por qué lo hiciste, qué faltaba en nuestra relación y por qué no pude satisfacerte en la cama, Lisa. Entonces tal vez tengamos algo de qué hablar si estás interesada en hablar en absoluto. ¿Prefieres el divorcio? No. Quiero decir, honestamente no puedo dar una buena respuesta a ninguna de estas preguntas en este momento, excepto una. Definitivamente no quiero un divorcio. Está bien, llámame cuando, y solo cuando puedas responder a estas preguntas. Entonces tal vez podamos averiguar si aún tenemos un nosotros y qué hacer al respecto. Está bien, Scott, llamaré. Y gracias por estar dispuesto a hablar. Quiero decir, Scott, como mencioné, no era usualmente el tipo de persona que volaba en cólera, pero aún así me sorprendió lo calmadamente que lo tomó. Parecía que aún teníamos una oportunidad. La conversación, por supuesto, mostró que estaba terriblemente despreparada para responder a preguntas difíciles a las cuales él tenía derecho a conocer las respuestas.
Decidí tomar el día siguiente libre para no distraerme con problemas de trabajo. Y pensar en ello. Todos mis sentimientos estaban confundidos. Por supuesto, me sentía culpable. Pero por alguna razón, y realmente me da vergüenza admitirlo, también me sentía triste por mí misma, por ser descubierta y por perder potencialmente a Bill. Créeme, sé que esto no despertará simpatía en nadie, pero desde que fui descubierta, debería ser honesta. Estaba sentada en la mesa de la cocina con un bloc de notas y una taza de café. Pensé en las preguntas que Scott me había hecho. Creo que me llevó horas porque casi me bebí toda la cafetera. Y luego olí algo quemándose. Los residuos en el fondo de la cafetera estaban tan quemados que probablemente tendría que desechar la cafetera misma. Al final, tuve que confiar en el amor y el perdón de Scott. La verdad es que simplemente sucedió porque me gustaba la atención de otra persona. Amaba y apreciaba la atención y el amor de Scott, pero estaba acostumbrada. Aunque no se quedaba atrás sexualmente, la realidad era que el sexo con él ya no era lo mismo que solía ser para mí. Después de ganar experiencia e incluso acostumbrarme a la masculinidad de Bill, me había malcriado para el más pequeño Scott. Lloré de nuevo cuando pensé en ello. Scott no merecía esta realidad. Seguí pensando en qué decirle a Scott al día siguiente en el trabajo y durante el fin de semana. Sabía que si no llamaba pronto, no tendría sentido hacerlo. Pero si no tenía buenas respuestas, entonces no tendría sentido hacerlo. El domingo por la tarde, finalmente llamé. Llegué a su correo de voz y dejé un mensaje diciendo que quería hablar. Cuando estuviera listo. Me llamó de vuelta aproximadamente 1 hora y media más tarde. Hola Lisa. Scott, gracias por devolver la llamada. ¿Entonces estás listo para hablar? No me gustan algunas de mis respuestas, pero estoy tan preparada como puedo estar. Entonces, ¿qué tal el almuerzo mañana? Pasa por el autoservicio y consigue lo que quieras. Luego nos vemos en el parque. Está bien. Scott, ¿a qué hora? A las 12:30, junto al estanque. Nos vemos allí. Él ya había colgado. Mientras intentaba dormir esa noche, luché con lo que iba a decirle a Scott. Tenía que admitir que quería tener ambos. Si Bill hubiera estado soltero, ¿podría haber cambiado mi opinión? Probablemente lo admitiré. El sexo con él era simplemente mucho mejor. Sin embargo, se había vuelto menos emocionante últimamente. Tenía que descubrir por qué y qué hacer al respecto si tenía la oportunidad. Para cuando me dormí, tenía un plan. Era un plan arriesgado, pero al menos era algo. Y creo que era mejor que nada. Tal vez para mí era maquiavélico, pero al día siguiente me puse el vestido favorito de Scott. Un vestido azul que mostraba ligeramente la redondez de mis pechos y una falda que mostraba la parte inferior de mis muslos. Sé que probablemente pienses que sabía lo que estaba haciendo, pero, ¿sabes por qué estamos en esta situación en primer lugar? Creo que he demostrado que no siempre pienso muy claramente. En ese momento decidí que no haría daño. Scott parecía reservado cuando se sentó a mi lado a las 12:40 p.m. Llegó unos minutos tarde, pero, ¿qué podría decir sobre eso? Esperé un minuto y finalmente habló. Bueno, nada como hacer una conversación cómoda, ¿verdad? Lo sé, me lo merezco. Scott, no sé por dónde empezar. En primer lugar, fuiste el mejor esposo que cualquiera podría pedir. Supongo que eso hace todo aún peor. Realmente no puedo pensar en nada que hayas hecho o no hayas hecho que pudiera haber llevado a esto. Todavía no sé cómo lo supiste y probablemente no importa, pero nunca tuve la intención de lastimarte. Dicho esto, tengo que admitir que el sexo con Bill fue bueno para mí. No quiero que sufras por esto. Pero es verdad. Contigo fue increíble al principio y muy bueno durante mucho tiempo. Simplemente es mejor con Bill. Eso ciertamente no es una excusa. Sé que no quiero un divorcio.
Realmente te quiero. Aunque puede ser difícil de creer después de lo que acabas de escuchar. Amo todo acerca de nuestra vida juntos. Incluso estoy feliz con nuestra vida sexual. Simplemente no me emociona o satisface de la misma manera que el resto de nuestra relación. Entiendo que probablemente no quieras esto, pero ¿podrías considerar quedarnos juntos pero permitirme continuar mi relación con Bill? Mi corazón se hundió esperando una respuesta que parecía una eternidad. Qué estúpida y egoísta fui por hacer esta pregunta. Finalmente, Scott respondió. Debo admitir que estoy sorprendida. Pensé que dirías que querías el divorcio si eso es lo que pensabas de nuestra vida sexual. Si considero esto, ¿cómo puedo estar segura de que realmente me amas? Quedé atónita. No sabía qué esperar. Pero esto definitivamente no era lo que esperaba. Estaba completamente desprevenida para formular una respuesta coherente. Probablemente no podré darte una buena respuesta a esto, aparte de decir que si me das una oportunidad, definitivamente te sentirás amada y apreciada. No me siento amada y querida en este momento, Lisa. Pero probablemente no te importe, ¿verdad? Aunque este comentario fue muy merecido, fue como un golpe en la cara y el estómago al mismo tiempo, haciendo que me desplomara al suelo. Las lágrimas vinieron inmediatamente y me tomó un tiempo responder. Solo para dejar constancia, Scott nunca pondría una mano sobre mi enojado. Es demasiado hombre para eso. No sé qué decir, Scott. Renunciaré a Bill si me dices qué hacer. Supongo que conoces su nombre. Todavía no sé cómo descubriste, y probablemente no importa. Estoy seguro de que al final, todo entre nosotros terminará así. Está bien que estés dispuesto a renunciar. Si te obligo, eso es suficiente para mí por ahora. Pero no te obligaré a hacerlo. Se volvió cada vez más sorprendente. Mi corazón saltó, pero tuve miedo de ser demasiado feliz. Estaba mayormente feliz de que Scott pareciera dispuesto a considerar quedarse juntos. Pero la posibilidad de seguir una relación con Bill era más de lo que podría haber esperado. Aunque vine a esta conversación pidiendo exactamente eso. Esto es lo que va a suceder. Puedes aceptarlo, o podemos divorciarnos. Está bien, lo que sea. Scott. Te prometo que no te arrepentirás. Asegúrate de que no me arrepienta. En primer lugar, no te compartiré físicamente. Parece que de todos modos no te comparto lo suficiente. Pero no te tocaré después de otro hombre mientras sigas saliendo con él. Me mudaré al piso de abajo. Ya íbamos a terminar el sótano de todos modos, así que solo haré una habitación y un baño allí. Básicamente vamos a vivir como compañeros de cuarto hasta que decidas que has terminado con él. Puedes invitarlo, claro. Pero no lo exhibas frente a mí o será el fin para nosotros. ¿Te parece bien? Las sorpresas continuaron. Estaba abrumada de felicidad, pero al mismo tiempo triste. ¿Cuál era el punto de seguir casados si Scott iba a dejar el dormitorio? Tal vez eventualmente cambiará de opinión al respecto. Tenía que esperar. Por supuesto, tienes todo el derecho de hacer cualquier demanda, Scott. Estoy muy agradecida de que estés quedándote conmigo después de todo. Espero que eventualmente decidas que quieres ser íntimo de nuevo. Probablemente depende enteramente de ti y de cómo me hagas sentir. Lisa. Scott volvió al día siguiente e inmediatamente llamó a un contratista para trabajar en el sótano. Nuestras otras dos habitaciones ya se habían convertido en una oficina y un gimnasio. Intenté hacer que durmiera en nuestro dormitorio, al menos hasta que terminara el sótano, pero él no lo haría. Intenté persuadirlo para que me dejara dormir en el sofá, pero tampoco estuvo de acuerdo. Esto, por supuesto, me hizo sentir culpable, pero tal vez ese también fuera su objetivo. Esperé unos días y luego llamé a Bill de nuevo. ¿Qué te llevó tanto tiempo para llamarme, cariño? ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Él sabe. Bill. ¿Qué?
¿Cómo podría saberlo? ¿Importa? Él sabe. Y como puedes ver, realmente le duele. Sí, supongo. ¿Se acabó? Pensarías que sí, pero no. Está bien con que sigamos viéndonos. ¿Estás hablando en serio? ¡Qué débil es! Me encanta. Bill, déjame dejar una cosa clara. Scott no es ningún débil. Y la próxima vez que lo llames, será la última vez que me veas o hables conmigo. ¿Entendido? Está bien, cariño, está bien. Cálmate. Solo quiero que esto quede claro desde el principio. De todos modos, está bien con que sigamos viéndonos, pero mientras salgamos, él y yo viviremos esencialmente como compañeros de cuarto. Se mudará del dormitorio y se hará una habitación abajo. ¿Y qué? Aún puedes seguir casado y aún podemos vernos. Tienes razón. Pero aún me pregunto por qué. Y para ser honesta, me pregunto por qué incluso llamarlo matrimonio. Acordamos encontrarnos al día siguiente a la hora del almuerzo, pero en un motel local en lugar de en nuestra casa. Por alguna razón, no quería venir aquí todavía. Interesante. Ahora que tenía permiso, quería ser educada, al menos al principio. Mis pensamientos siguieron girando. ¿Por qué reaccionó Scott de esta manera? No fue perfecto, pero aún así parecía demasiado bueno para ser verdad. Scott y yo nos veíamos de pasada en las tardes. Era cortés, amistoso incluso. Pero podría ser su compañero de bebida masculino. No había intimidad, física ni de otro tipo. Intenté iniciar conversaciones más personales con él, pero cortésmente cambiaba de tema. Definitivamente empecé a sentir que me faltaba algo. Al día siguiente conocí a Bill y el sexo fue normal. Realmente no puedo pretender lo contrario. Ojalá pudiera explicarlo o cambiarlo, pero no pude. Era como si todas las partes emocionantes se hubieran ido. Ahora que Scott sabía, ¿era solo la decepción lo que hacía emocionante antes? ¿O estaba volviéndose claro que necesitaba amor tanto como necesitaba pasión? Y la pasión sola ya no era suficiente. Ahora que no sentía que tenía amor. A medida que seguía reflexionando, gradualmente me quedó claro que tenía lo que quería. Ahora que lo tenía, no era en absoluto lo que esperaba. Lo sentía casi como si algo similar me estuviera sucediendo a mí. Simplemente no podía ser lo que Scott pensaba. Oh sí. Esto sería una forma muy sofisticada de venganza. Me preguntaba por qué no quería venganza, pero tal vez estaba obteniendo la venganza definitiva. De camino a casa, me detuve en el banco. Ni siquiera recuerdo por qué, pero decidí pedir un estado de cuenta mientras estaba allí para asegurarme de que el saldo de mi talonario fuera correcto. Y me sorprendí al descubrir que mi saldo se había reducido seriamente. Revisé nuestra cuenta de ahorros y descubrí que la mitad de los fondos también habían desaparecido. Pregunté al respecto y me dijeron que Scott había retirado la mitad de cada cuenta hace unos días. Ahora empecé a sentir lo grave que era todo esto. Necesitaba hablar con Scott cuando llegara a casa. Scott, ¿podemos hablar?, pregunté tan pronto como entré por la puerta principal y lo vi sentado en el sofá viendo a su equipo favorito de baloncesto universitario. En su brazo había un loro títere con una cabeza roja grande y un pico amarillo con un cuerpo azul con letras de golpe. Él alternaba entre concentrarse y gritarle a la televisión. Finalmente notó que yo estaba allí y pausó el juego. ¿No amamos los de VRS? ¿Qué puedo hacer por ti, Lisa?, dijo. Scott, ¿por qué sacaste la mitad de nuestro dinero de nuestras cuentas bancarias?, le pregunté. Bueno, estaba pensando que hasta que volvamos a tener una verdadera relación matrimonial, no tiene sentido dividir las finanzas. No te preocupes, hay un cheque al final de la mesa por la mitad de la hipoteca y los servicios públicos. Ese no es el punto, Scott. Es solo otra distancia entre nosotros. Scott pensó por un momento y luego habló. Lisa,
no entiendo. Querías poder salir con otros hombres, pero no querías perder nada en nuestra relación. ¿Recuerdas? Yo dije que lo dejaría si tú querías. No es justo, Scott. Oh, así que no querías hacerlo solo porque era lo correcto o por respeto hacia mí. Solo si era la única forma de seguir juntos. Bueno, cuando lo pones así. Oh Dios mío. Esto no salió como yo quería en absoluto. ¿Qué debo hacer ahora? Realmente había abierto la caja de Pandora y ahora estaba empezando a verlo. Lisa, déjame ayudarte con algo aquí. Acepté quedarme casado porque no estaba 100% seguro de que estaba haciendo todo lo posible para comunicar nuestras necesidades y sentimientos mutuos. Con el paso de los años, no quería simplemente irme. Aunque me engañaste, a nosotros, sin la confianza en que hice más de lo que debería para mantener nuestra relación viva y mutuamente satisfactoria. Sin embargo, entiende, a pesar de todo, tal vez sea demasiado joven para ti. Lo siento por eso, pero esta es la única que tengo. Puede que ya no te excite, pero tienes que entender que todavía tengo orgullo y ego masculino y no voy a tolerar la falta de respeto. ¿Qué crees que pensarán nuestros amigos y familiares de mí si descubren que incluso tienes un novio? Especialmente desde que sé esto y estoy de acuerdo en simplemente dejarte tenerlo a él y a mí al mismo tiempo. Lo siento, no estoy interesado en esto. Permíteme aclarar de nuevo, no pregunté antes, pero ¿cuánto tiempo llevas saliendo con Bill? No estaba saliendo con Bill. Solo viendo a Bill. Conocido, visto, dormido, lo que sea. ¿Cuánto tiempo? Scott estaba enojado ahora. Las capas de lo que le había hecho empezaban a revelarse y yo me estaba cayendo cada vez más mal. Con cada hora que pasaba, empecé a llorar de nuevo. Casi un año. Siguió un largo silencio. ¿Un año? Un año, sí. Luego, de nuevo, no tenía sentido mentir ahora. ¿Verdad? Entonces aquí está lo que sucederá un año después de que decidas dejar de salir con Bill o con cualquier otra persona. Podemos discutir si podemos ser marido y mujer de nuevo en más que solo nombre. Ahora, si no te importa, este juego es importante. Ahora empezaba a darme cuenta de lo mal que había sido y de cuánto había herido al hombre que ahora sabía que amaba más que nunca. Sabía que no tenía sentido rogarle. No solo engañé a Scott, sino que tuve la audacia, la insensibilidad y la egoísta petición de que continuara, pero también de mantener todas las cosas que más me gustaban de nuestro matrimonio. En ese momento, Dios, empecé a odiarme a mí misma. Sería un año muy largo, pero no había duda de que iba a esperar hasta que todo terminara. Probablemente otro mes o dos no importaría, ¿verdad? Quizás una o dos veces más con Bill para disfrutar de los recuerdos. Ya lo adivinaste. Llamé a Bill y me reuní con él nuevamente al día siguiente. Claramente soy el ejemplo perfecto de comportamiento autodestructivo. Y sin embargo lo hice. Después de pasar un par de horas más juntos, quería tomar el acero y limpiarme. No fue emocionante. No fue divertido. Me sentí sucia y barata. Cuando dejé a Is, le dije que no quería verlo ni escucharlo más. Para colmo, a él no parecía importarle mucho. Definitivamente no quería que fuera tan insistente que se convirtiera en algo incómodo para terminar nuestra relación. Pero al menos esperaba que intentara convencerme de quedarme por el bien de mi ego. La situación mejoraba cada vez más. Seguro que Scott no pudo haber planeado que las cosas salieran así, ¿verdad? No pudo haber sabido cómo iba a empezar a sentirme y que Bill terminaría dejándome. ¿Verdad? Al día siguiente le dije a Scott que Bill y yo habíamos terminado. No sé qué esperaba. Supongo que esperaba que él estuviera feliz y me abrazara y perdonara todo. Lo sé. Lo sé. Él simplemente lo marcó en el calendario y luego se volvió hacia mí. Me alegra escuchar que has tomado esta decisión. Debes entender que no te creo.
Y no creo que no vayas a encontrar a alguien más. Tendrás que demostrarme que no has salido con otros hombres en el último año a partir de este momento para que vuelva contigo. No sé cómo lo harás, pero no es mi problema. Scott se volvió para irse y luego se giró. Oh, sí. Solo para que no te sorprenda, tengo una invitada para cenar mañana por la noche. Así que el golpe final llegó. Se suponía que este iba a ser el golpe final, ¿verdad? ¿No he aprendido mi lección aún? Solo para añadir a mi autocompasión, resumámoslo. Después de ser descubierta, 1. Descubrí que el sexo con mi amante se volvió inmediatamente aburrido. 2. Comencé a extrañar realmente la intimidad emocional en mi matrimonio. 3. Me di cuenta de lo importante que era la parte no sexual de mi relación física con mi esposo y cómo ahora está perdida. 4. Me odiaba a mí misma porque me sentía culpable. 5. Ella sufrió mucho por el dolor causado a Scott. 6. Ahora podía disfrutar de un repentino y abrumador celo. Además, las últimas semanas han sido bastante buenas, como habrás imaginado. Su nombre era Lauren y era absolutamente impresionante. Medía 1,53. Estimo que pesaba alrededor de 105 libras. Tenía piernas fantásticas, cabello rojo con algunas pecas y senos de copa. Se trabajaba en el edificio de oficinas contiguo al de Scott y se cruzaban en el garaje conectado y en la recepción de vez en cuando, donde tenían conversaciones breves. Parecía tener una ligera atracción por Scott desde hacía bastante tiempo. Pero él no quería tener más que conversaciones amistosas con ella y al parecer ahora se sentía libre de hacerlo. Habían estado saliendo durante un par de semanas y claramente estaban muy cómodos juntos. Ella llegó y Scott cocinó filetes, que ella elogió hasta cansarse. Sé esto, por supuesto, porque estuve espiando a través de ventanas y puertas todo el tiempo que estuvo aquí. Se fue alrededor de las 11 y yo fingí salir de mi habitación para tomar un vaso de agua. Es hermosa, le dije a Scott. Sí, es hermosa. Gracias por decir eso. ¿Por qué la trajiste aquí para darme una lección? No sé de qué estás hablando. Lisa, has estado saliendo con alguien durante más de 2 años a mis espaldas. ¿Realmente vas a ponerte celosa de mí por salir con alguien ahora cuando acordamos que no nos debemos lealtad? No te entiendo. Supongo que solo. Bueno, realmente estoy empezando a ver qué egoísta he sido. Quiero preguntar. No, supongo que rogarte que me vuelvas a aceptar. Quiero decir, realmente me vuelvas a aceptar. Hablaremos en 1 año y veremos. Lisa, no pensé que fuera posible derramar más lágrimas, pero encontré la manera de hacer una larga historia al menos un poco más corta. Resistí durante el próximo año. Asumí un trabajo a tiempo parcial adicional para poder pagar los servicios de rastreo a través de cámaras y dispositivos de grabación. La ironía fue que luego descubrí que así fue como me descubrieron. Envié informes directamente a Scott. Él nunca comentó sobre ellos. Siguió actuando amigable hacia mí, pero su muralla nunca se derrumbó. Siguió saliendo con Lauren. Y aunque intenté no interferir en su tiempo juntos, después de esa primera noche, asumí que eran muy serios el uno con el otro. Fue el año más largo y definitivamente uno de los más dolorosos de mi vida. Oscilé entre la autocompasión por lo mucho que esto me dolía y el autodesprecio porque sabía cuánto había lastimado a Scott y merecía todo lo que me estaba sucediendo. Scott nunca estuvo abiertamente enojado ni hizo comentarios que pudieran implicar que todo se trataba de venganza. Probablemente solo sintió que necesitaba este tiempo para recuperar su dignidad perdida. Al final de mi año de purificación, me acerqué a Scott. Scott, ¿podemos hablar? Por supuesto, Lisa. ¿Qué pasó? Bueno, es posible que no lo recuerdes, pero ha pasado 1 año. Sí, también pensé en eso. Entonces, ¿podemos discutir la posibilidad de ser marido y mujer nuevamente? Creo que estarás de acuerdo en que he hecho todo lo que me pediste, de hecho, y puedes asumir eso. Pero no quiero dejarlo al azar.
Así que quiero que sepas que pasé la mayor parte del último año preguntándome qué causó mis acciones. Ojalá tuviera una respuesta que me mostrara bajo una mejor luz, pero fue solo egoísmo de mi parte. Quería todo lo que teníamos juntos, pero también quería añadir la emoción de algo secreto al margen. Realmente no tenía nada que ver con Bill como persona y esto no se debió a que nos faltara algo. Me dije al principio que si no te enterabas entonces te lastimaría. Ahora que he tenido tiempo para dar un paso atrás y pensarlo sin emoción, estoy avergonzada de mí misma. Quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que las cosas entre nosotros estén bien. Estoy impresionada y contenta por tus pensamientos y comprensión. Si es verdaderamente sincero, por supuesto. Sin embargo, tengo que decirte que Lauren y yo hemos decidido casarnos. Me enamoré de ella. Y aunque no digo esto para lastimar tus sentimientos, el sexo con ella es mucho mejor que el sexo contigo alguna vez fue. Y honestamente, creo que ella es simplemente una mejor pareja para mí tanto sexual, emocional, mental e intelectualmente. Y juega al golf. Realmente lo siento por lastimarte, pero ahora realmente necesito seguir adelante y divorciarme. Scott hizo una pausa por un momento y me miró, luego se dio la vuelta y se fue. Me derrumbé en el suelo y sollocé las lágrimas restantes de mi corazón.